momento de hablar de deportes en Vespertinas. Ustedes saben que en verano, en general, a muchas de las personas se les despierta esa cuestión de hacer deporte. Al aire libre, está lindo el tiempo y demás. Pero los deportistas profesionales, la temporada es todo el año, no hay momento de frenar. Así que, entre otras cosas, por eso vamos a estar hablando con el secretario nacional de Deportes, Fernando Cáceres. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo viene excelente. llevando estos primeros días del año? Bueno, con calor y con un poquito desmantelada la estructura de funcionarios que están en sus vacaciones, pero muy bien, realmente muy bien. Tenemos la novedad que tiene que ver justamente con esta nueva ley que se sancionó de controlar el dopaje en el deporte. Bueno, es un proyecto de ley que está a consideración del Parlamento. El dopaje es una triste realidad en el mundo. Nuestro país es signatario del Código Mundial Antidopaje y es pionero. En el día de mañana se cumplen 50 años de la primera experiencia de control de dopaje con una organización propia en nuestro país, absolutamente pionero en América Latina. En un sentido positivo, se trata de la promoción de los buenos valores del deporte, de los valores del juego limpio, de intentar de que por mecanismos no admitidos se vulnere lo que debe ser el libre juego y el resultado limpio, claro, cristalino entre los deportistas. Y bueno, tenemos un proyecto de ley presentado al Parlamento, lo trabajamos con todos los partidos, es una iniciativa multipartidaria, y de lo que trata es de alinear la normativa nacional eso, al bueno, Código por lo menos Mundial en algo Antidopaje. se ponen de acuerdo los distintos partidos. Bueno, ¿no? si no nos Hay muchas cosas. Sí, debiéramos en muchas más, pero si en el deporte no logramos construir políticas de Estado, es difícil que lo logremos en otros ámbitos, y nuestro propósito es procurar siempre tender puentes de diálogo y de acuerdos. En este caso del dopaje, además, resultaría incomprensible que no nos pusiéramos de acuerdo, no solamente porque se vulneran los valores del juego limpio, sino porque se atenta en términos generales contra la salud de los propios deportistas. Y bueno, estamos en eso. ¿En qué sustancias se han encontrado entre los deportistas uruguayos? Bueno, hay dos tipos de sustancias, unas que son conocidas vulgarmente como las sustancias de carácter de consumo social, marihuana, cocaína, y otras que propenden directamente a una mejor performance, un mejor desempeño deportivo. De las dos hemos encontrado. ¿Es un tema que preocupa particularmente? Muy especialmente, preocupa muy especialmente. De hecho, nuestro país, que ha sido pionero en este tema... Con respecto al mundo, digo, ¿no? Bueno, sí, con respecto al mundo... Bueno, Rusia se quedó afuera de las Olimpiadas, prácticamente la totalidad de sus deportistas por estos temas, digamos, ¿no? Sí, o sea, el tema del dopaje es un tema que preocupa al Comité Olímpico y preocupa en general en todas las asociaciones de los distintos deportes también. Sí, en el año 98-99... se creó la Agencia Mundial Antidopaje, a iniciativa de gobiernos y comités olímpicos, y desde allí se viene trabajando conjuntamente para combatir esto, que es un flagelo, ¿no? Realmente, y que tiene una industria delictiva, así lo califica la propia Agencia Mundial Antidopaje, organizaciones criminales que trabajan en todo el mundo, que llegan también a nuestro país. De hecho, en este último año el Ministerio del Interior, en coordinación con la Secretaría Nacional del Deporte, llevó a cabo 4 procedimientos. Nunca antes se había hecho una ofensiva de esta naturaleza, no existe en América Latina antecedentes similares, y nos permitió constatar, verificar en los hechos lo que presumíamos, que es el ingreso de sustancias prohibidas desde Brasil, desde Argentina, que llegan a academias, gimnasios, y que son consumidos no solamente por los atletas de alto nivel, sino por la población que se acerca a la práctica deportiva en general. ¿Estos son los esteroides? También esteroides. Hay más de 400, en el entorno de las 500 sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje, y hay otras en camino de constituirse en sustancias prohibidas también, como la cafeína, que ya lo fue, pero que volvería a serlo, el consumo de alcohol también. Y son hay una lista que cada año se renueva, se actualiza, y que es un poco el centro de nuestro trabajo. ¿Hay un consumo abusivo de suplementos deportivos y de otras sustancias que puedan mejorar el rendimiento? No solo de los deportistas, me refiero, sino de las personas, ¿no? El consumo de suplementos es legal en la medida en que sean elaborados con sustancias admitidas, y por lo tanto hay que siempre observar las condiciones de habilitación del producto, pero hay también un consumo abusivo.
cuya medición no podemos hacer objetivamente porque es ilegal. Y entonces es muy difícil llegar al conocimiento pleno de Porque cuál son es de el venta volumen. libre, digo, y en realidad hay gente que quizás se cree que está suplantando una proteína o lo que sea y quizás toma sin saber. Sí, Se los puede profe- comprar perfectamente. Bueno, sí, algunas sí, otras no. De todas maneras hay un consumo extendido. Los profesionales, tanto de la salud como del deporte, saben perfectamente qué es lo que deben y lo que no deben consumir. Y en ese sentido siempre recomendamos que se observe, ¿no? Claro. Igual los profesionales del deporte, ahí hago una detención nomás porque me parece importante. No, hay muchos profesionales del deporte que no saben porque se ponen en manos del médico que supuestamente los atiende o de la persona que les sigue la salud física o su rendimiento. Y también ahí pasa que a veces me lo dio el deportólogo. Claro. Claro. ¿No? Eso No, también pasa. Me refería a profesionales del deporte, no exactamente al deportista, sino a los profesionales que trabajan, los trabajan en el técnicos, deporte. médicos. Claro, porque digo, muchas veces pasa eso. Exacto. El propio deportista no tiene ni idea de lo que le están haciendo de último. Bueno, mirá, en los controles que nosotros hacemos, focalizamos la atención sobre el deportista, que es quien Claro. eventualmente consumió y quien va a ser castigado por el uso irresponsable de esas sustancias. Pero detrás del deportista están estas organizaciones que tienen ramificaciones que incluyen desde los entornos directos del deportista hasta los laboratorios clandestinos que producen estas sustancias. Hay una diferencia en el desarrollo de la tecnología que es asombrosa y muy preocupante. Ustedes deben saber, cuando se toma un control, se toma una muestra A y una muestra B. Se abre la muestra A y si la muestra A da un resultado adverso, el atleta puede solicitar la apertura de la muestra B. Pero si no lo hace, el Comité Olímpico Internacional estableció, la Agencia Mundial Antidopaje estableció que esas muestras B se guarden durante 10 años. Se estima que hay una distancia de 10 años de diferencia a favor de la actividad delictiva clandestina de producción de estas sustancias, hasta el punto de que hoy en día se están quitando medallas obtenidas por atletas en los Juegos Olímpicos de Pekín. Va muy Es rápido. increíble. Es Sí, increíble. es un problema severo, Serio. realmente. Y también es un problema el tema del dopaje en los animales que participan en deportes. Y también cuáles son deportes y cuáles no. Está el tema de los galgos en este momento en nuestro país con un álgido, digamos. Y también está el tema del deporte, los deportes hípicos. Se acaba de correr recién el Ramírez, por ejemplo. ¿Qué pasa con los animales y el dopaje? ¿Y qué pasa con los animales y el deporte en general? Con esto vamos a hablar con el director nacional de deportes en brevísimos instantes. No te muevas de ahí, que ya volvemos con más Vespertina. Voy a leer un mensaje que nos mandan a propósito de la pregunta que les estamos haciendo en redes. Si te parece que el Estado apoya adecuadamente el desarrollo de deportistas de alto rendimiento. Estamos hablando con el secretario nacional de Deportes. En instantes retomamos la entrevista con Fernando Cáceres. Y por acá alguien nos manda este mensaje. Buenas tardes, particularmente. Tuve la experiencia de estar seleccionado por Uruguay en un deporte de los llamados chicos y no recibí apoyo durante los 6 años que participé. Actualmente me comentan colegas que todo sigue igual, podríamos haber invertido en un verdadero ministerio de deportes. ¿Y cómo estamos? Y bueno, porque hay que seguir por ahí, ¿no? A ver, lo primero que hay que decir es que el deporte es la actividad física, la educación física y el deporte son un derecho humano consagrado por Naciones Unidas y que le corresponde a los estados, a los gobiernos, generar las condiciones de acceso universal para toda la población. Pero lo segundo es decir que el deporte se elige en un acto voluntario, individual, no es obligatorio, salvo cuando decimos obligatoria la enseñanza de la educación física. Pero el deporte es una opción libre, individual y voluntaria a la que nadie obliga. Dicho esto, tengo que decir que estamos viviendo en este momento una de las etapas de mayor apoyo al deporte de alto rendimiento. Teniendo en cuenta además que, de acuerdo a lo que decía recién, la obligación principal es dar las condiciones de accesibilidad universal a toda la población y por lo tanto nuestra prioridad tiene que ir dirigida a la educación y al deporte comunitario. En el deporte de alto rendimiento, el desarrollo es esencialmente privado, a través de clubes y federaciones, y el Estado asiste. La modalidad que tenemos es la modalidad de lo que los españoles denominan la gobernanza. Apoyo de acuerdo a acuerdos de valor estratégico entre las federaciones y el gobierno, mediante planes de desarrollo anuales
evaluados por nuestro equipo de técnicos, apoyamos. Si yo tuviera que dar alguna cifra, digo porque puede quedar como un mero discurso, pero lo que estoy diciendo es que estamos viviendo una de las etapas, si no la más importante en materia de inversión deportiva de la historia del país, se fundamenta en datos objetivos. Por ejemplo, en el transcurso de estos 5 años vamos a iniciar la construcción de 10 polideportivos de canchas de 40 por 20 en 10 lugares del interior del país. En este trimestre vamos a inaugurar 3 pistas de atletismo en la ciudad de Paysandú, la segunda en Montevideo y otra pista en la ciudad de Durazno. ¿Y por qué ahora y no antes? Porque ahí está la suspicacia a veces también de decir, bueno, justo cuando se viene un año electoral se están inaugurando centros deportivos y demás. No, pero estamos trabajando desde hace 3, 4 años para estos llamados que requieren muchísima evaluación y hay que hacer procedimientos y tomar definiciones que llevan mucho tiempo, pero además estoy haciendo una evaluación de este quinquenio. En este quinquenio, entre las pistas, los polideportivos, los centros de alto rendimiento, inversiones que hemos hecho, por ejemplo, en el Estadio Charrúa recientemente para el Mundial de Fútbol femenino, o en el centro de entrenamiento, $1 millón allí de dólares, en el centro del básquetbol, el CEFUB, el centro de entrenamiento de las selecciones masculinas y femeninas de básquetbol, en ese mismo lugar el centro de entrenamiento para el voleibol de playa, o el reciente destino de Padrones del lago de Calcaño para los deportes náuticos, básicamente canotaje y eventualmente remo, en el Centro de Entrenamiento de Gimnasia Artística de la ciudad de Canelones, Centro Nacional de Entrenamiento. Podríamos citar otros, sí, incluso uno que vamos a abrir este año para deportes de combate. Entre estas inversiones, puede ser que también haya un recelo, porque claro, uno ve el fútbol, ¿no? Y quienes, los deportistas ven que en el fútbol se mueven millones y millones y millones de dólares que generalmente vienen de privado, no quiere decir del Estado. Y los deportes llamados menores no tienen ese apoyo, entonces quizás ahí también hay un tema, ¿no? No, pero justamente te iba a decir que redondeando el programa de inversiones, estamos en el entorno, en estos últimos 4 años, de aproximadamente $30 millones, a los cuales habría que sumarle, por ejemplo, las transferencias anuales a las federaciones deportivas, que ascienden aproximadamente a $3 millones, o sumarle la cooperación con el gobierno chino, que aporta $8,5 millones en estos últimos 3 años. Y así podría sumar cifras millonarias en dólares que se están invirtiendo en el deporte, la mayoría de las cuales va dirigidas a deporte de alto rendimiento. Con una salvedad: nosotros financiamos deportes amateur no profesionales. La Secretaría trabaja con el deporte amateur. El deporte profesional es en sí mismo, por su denominación, por su autoconcepción, autosustentable. Claro. Entonces, nuestro apoyo va dirigido, en el caso del fútbol, a las divisiones formativas, no al fútbol profesional. Yo sé que es uno de los mitos que existe instalados, de que el deportista debe pelear contra todos los obstáculos imaginables y que es una actividad de enorme sacrificio y que no se le genera ningún tipo de apoyo, ya no por el Estado, por los dirigentes tampoco. Bueno, eso es una construcción instalada que no se compadece con la realidad. En primer lugar, insisto, la práctica del deporte es de elección libre y voluntaria, y cuando uno elige practicar deportes lo hace por placer. Por placer, ese es el objetivo inicial, por placer, para disfrutar individual y colectivamente. El Estado considera el valor, los gobiernos consideramos el valor que tiene el deporte y apoyamos. Siempre, por supuesto, por debajo de las necesidades reales, como ocurre en cualquiera de las otras actividades sociales, con la salud, con la educación. Ojalá tuviéramos los recursos al 100% para satisfacer las demandas de todas las áreas de la vida social y cultural de nuestro país. En el deporte, reitero, se puede decir que es insuficiente, y de hecho lo es. Lo que no se puede decir es que no se reciba apoyo, como nunca en la historia del país. Hablando de las generales de la ley, digamos, del resto, ¿no? De los que no son deportistas de alto rendimiento, la ley de universalización de la educación física cumple 10 años. ¿Cuál es la evaluación al respecto? Porque yo sigo teniendo como la sensación de que los uruguayos lo físico está separado de nuestro, no sé, ADN hasta el punto. Bueno, es una pregunta que nos llevaría, la verdad que me encantaría dedicarle mucho tiempo. Que no tenemos. Que no tenemos, pero yo te diría que
El doctor Echandi suele decir que la ley de universalización de la enseñanza de la educación física en la escuela primaria es la ley más importante desde la creación de la Comisión Nacional de Educación Física y tuvo efectos directos. Pasamos en el año 2007, teníamos una cobertura que no llegaba al 20% de las escuelas públicas del país y hoy estamos en el 100%. Esto generó cambios en distintos niveles, por ejemplo en el mercado de trabajo, donde hubo una migración de profesionales al ámbito público con buenos salarios en la escuela primaria y los clubes tuvieron que salir a la búsqueda de recursos que hoy por hoy siguen siendo insuficientes. Hay pleno empleo en el ámbito de la educación física. ¿Hay pleno empleo en el ámbito de la educación física? Absolutamente, y va a haber mucho más. Y hay expectativas de la población. Hoy tenemos los bachilleratos deportivos como una de las opciones principales de nuestros adolescentes, distribuidos en todo el territorio nacional. Esos efectos y otros efectos que estamos intentando medir a los 10 años, tenemos unas investigaciones en curso que en el segundo semestre las daremos a conocer, pero nosotros estimamos... ¿Un adelanto de eso? Y un adelanto de eso, yo creo que los índices que se fueron mejorando en relación a la actividad física y práctica deportiva obedecen en parte a esta transformación cultural que empieza a edades tempranas en el sistema educativo, que es el gran espacio de socialización de valores y de construcción de ciudadanía para nuestros niños y niñas, y que indica que en los últimos 13 años incrementamos 12 puntos de niveles de actividad física y práctica deportiva y vamos en ascenso de acuerdo al monitoreo que estamos haciendo trimestralmente. Así que en materia de esta ley la evaluación es altamente positiva, con efectos múltiples, los vamos a dar a conocer en distintos niveles, pero no hemos logrado superar lo que tú planteabas al final de la pregunta y que es la temática que a mí más me apasiona y me gustaría contestar con mayor disponibilidad de tiempo que la que tenemos. Pero nuestro sistema educativo sigue viviendo de manera muy contradictoria la relación entre el aula y el patio del recreo, entre el salón de clase y el gimnasio. Concibe la adquisición del conocimiento con niños y niñas sentados en actitud pasiva. Básicamente el cuerpo y la mente están efectivamente separados, ¿no? Como si el conocimiento tuviera como única vía de ingreso lo intelectual. Y bueno, desde Gardner hasta la fecha hemos ido descubriendo distintos tipos de inteligencias. El gran deportista en general es una persona muy inteligente, hombre o mujer extraordinariamente inteligente, que tiene que tomar decisiones sometido a presiones enormes en muy poco espacio de tiempo y pensando no solamente en él, sino en los rivales y en sus compañeros cuando se trata de deportes de equipo. Sostener que un deportista no es una persona inteligente es una aberración. Y el desarrollo de la inteligencia mejora aún más las posibilidades deportivas. Creo que uno de los desafíos en los cuales no hemos podido avanzar suficientemente en estos años y que será desafío importante para los próximos gobiernos es precisamente darle al deporte el lugar que se merece en el sistema educativo, en los procesos de aprendizaje, en la adquisición de conocimiento, transformando al deporte no ya en una herramienta, que todos lo reconocemos, es bueno para la salud, es una buena herramienta como para la educación en valores, es una buena plataforma de inclusión o integración social. Bueno, no, el deporte es bueno en sí mismo, no bueno para, no es funcional ni compensatorio, el deporte es bueno en sí mismo. No queremos dejar de preguntarte bueno, desde la Secretaría se dijo que las carreras de galgo no son un deporte. Sí. ¿Cuál es la diferencia con los caballos? ¿Por qué las de caballos sí lo son? Hay múltiples definiciones de deporte. Nosotros tomamos una, que es la que utilizamos habitualmente, que tiene una línea divisoria. El deporte es considerado deporte como una expresión antropológica, como una expresión del ser humano, y por lo tanto quien tiene que tener el dominio del hecho deportivo es el ser humano. En el caso de las carreras de caballo o las carreras de automóviles, quien conduce y quien domina el hecho deportivo es el ser humano. En las carreras de galgo no. Se nos podrá decir que en la preparación del galgo hay una incidencia del ser humano que luego repercute en el rendimiento del galgo. Pero en el hecho propiamente deportivo de la competencia, el ser humano no toma decisiones, está liberado a la actividad del animal. En ese sentido nosotros consideramos que no es un deporte.
consideramos que el deporte es un fenómeno un poco más rico que la mera competencia y en ese sentido desde un inicio nos pronunciamos claramente al respecto. Nos interesa, sí, ya que hablamos de este tema al inicio del programa, de la entrevista, perdón, porque es un campo en el cual el consumo de sustancias prohibidas está generalizado. El proyecto de ley tiene específicamente sanciones para la gente que dopa animales que participan en deportes, ¿no? Efectivamente, y si bien el proyecto de ley no lo impulsamos nosotros, es una iniciativa del Poder Ejecutivo, en los 4 procedimientos policiales que coordinamos con la Secretaría del Ministerio del Interior, se identificaron sustancias, se decomisaron sustancias que iban para consumo de seres humanos, pero también para consumo de animales. Fernando Cáceres, muchísimas gracias, secretario nacional de Deporte. Lo volveremos a convocar para charlar de eso. Tenemos un montón, el Ay, sí, Mundial nos quedan 2030, hay muchas mucha cosa para pendientes. preguntar. La AUF, todo, bueno, Lo en que fin, pasa la que próxima. ustedes preguntan mucho y bien y yo respondo muy lentamente. No, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias.